Hola, qué gusto saludarles, queridos amigos, querida familia, en este día. Bienvenidos a Foro de Actualidad de la Familia en México. Gracias por conectarse con nosotros y acompañarnos en esta ocasión. Tenemos invitados que nos acompañan nuevamente el día de hoy y vamos a comenzar con el licenciado Aarón Lara. Vamos a platicar con Aarón acerca de nuestra agenda. El día de hoy hubo una conferencia muy importante de prensa en donde se comentaba que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de un consejo para garantizar los derechos humanos en el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género. Por Dios, ¿qué es esto? Larguísimo Wow, el nombre. hasta la abreviación de este consejo es complicada, pero se trata de facilitar el cambio supuestamente de nombre de niños y de niñas en el registro civil. Se supone que este consejo lo que está haciendo supuestamente es proteger los derechos de los niños para que puedan solicitar el cambio de su identidad. Imagínense nada más, audiencia, que en realidad no lo harían los niños, sino lo harían las parejas homosexuales que se unen y que adoptan niños, que este es otro tema, porque a esas parejas se les permite a veces fácilmente adoptar niños. Yo he conocido, tuve un caso de una pareja que tomaron años, mi querido Aarón, para poder adoptar un niño. Tienen 2 niños, que es una familia maravillosa, pero fue un burocratismo y les hicieron pasar por un proceso tan largo, y yo veo que estas parejas consiguen fácilmente la adopción de los niños. Así que bueno, pues vamos a pedirle aquí a Aarón que nos comente al respecto. Y hubo una conferencia de prensa que yo pude seguir y que estuvo interesantísimo. Adelante, mi querido Aarón, coméntanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí es un honor estar nuevamente aquí en esta reunión. Pues efectivamente, la historia comenzó el sábado. Por eso nos sorprende tanto este activismo de la doctora Sheinbaum. El sábado se reunió con un grupo de personas trans y hicieron un acto simbólico de inauguración de lo que será una clínica integral para la atención de personas trans. Esta clínica era el Centro de Diagnóstico y Monitoreo de Epidemias en México, que ahora ya trasladaron a otro lugar, y ahora este terreno inmenso, que es un terreno grandísimo que está aquí por el casco de Santo Tomás, lo van a dedicar a la comunidad trans y a lo mejor a la comunidad LGBT, etcétera. Lo cual me parece una donación muy generosa, porque no conozco ningún esfuerzo en que se le haya donado un espacio a los niños con cáncer, por ejemplo, o que no haya un albergue para las personas que vienen a ver a sus enfermos en el centro médico o en la raza o en algún hospital. O sea, pero para los grupos de la diversidad sexual hay un trato preferencial en la Ciudad de México, y no solo es por esta donación, sino por muchos otros actos. El caso es de que se les dona el terreno y se les dona además 18 millones de pesos, que son con los que se va a construir esta clínica, que será una clínica integral para la atención de las personas trans. Y en ese acto, la doctora Sheinbaum anuncia que va a crear ese consejo de este largo y kilométrico nombre, que va a formar ese consejo para que las parejas de la diversidad sexual puedan tramitar el cambio de nombre. Eso es lo que dijo la señora, ¿verdad? Que van a ayudarles para que cambien de nombre. Y bueno, cambiar de nombre en la Ciudad de México, un acta de nacimiento, no es un trámite complejo, no es un trámite complicado. El problema es que sí se complica cuando tú dices, quiero que ya no se llame Pedro, sino que ahora se llame Juanita. Y entonces, pues la gente va a decir, a ver, ¿cómo le va a poner a un niño nombre de niña? Ah, es que no solo quiero que le cambie el nombre, quiero que especifique que no es hombre, sino que es mujer.
Y entonces, claro que los jueces del registro civil les dijeron, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo cree que le voy a cambiar? No el nombre. Lo que usted quiere es que le cambie su identidad sexual, que deje de ser hombre para ser mujer o viceversa. Y entonces los padres dicen que necesitan que se les haga ese trámite porque en realidad esos niños son trans. Y entonces, pues obviamente el juez del registro civil dice, ¿y cómo me puede usted asegurar que son trans? ¿Dónde hay un dictamen médico o psicológico? ¿O cómo podemos saber que esos niños son trans? Es por el dicho de los papás. Entonces, lo que engañosamente se dice que es un trámite de cambio de nombre, en realidad es un cambio de personalidad y de identidad sexual. En términos jurídicos, es un cambio sexogenérico. Ahora, hay 16 casos en una ciudad que tiene más de 12 millones de habitantes. 16 casos en una ciudad con más de 16 millones de habitantes. Wow. Y estos 16 casos, los padres o las madres ya se ampararon, han solicitado un amparo, pero es un amparo que no procede, porque no es que, a ver, un amparo se solicita o se adquiere cuando hay un ejercicio indebido de poder público en contra de una persona, pero aquí no hay un caso no es el caso indebido, no hay. No es el caso. Claro, no hay delito que perseguir, simplemente porque van en contra de la norma, de la ley. Y entonces en su discurso del sábado, la doctora Sheinbaum, y nosotros hicimos un video de eso, dijo, vamos a ir más allá de la ley. Y entonces ahí, la verdad, no podemos estar de acuerdo con la doctora Sheinbaum, porque ni ella ni nadie puede estar más allá de la ley. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador muy seguido usa la frase juarista de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, ni Claudia Sheinbaum. Sí, aquí surgen varias preguntas, mi querido Aarón. Una es precisamente en la conferencia de prensa del día de hoy vi que se dieron argumentos muy contundentes de esto que acabas de mencionar. ¿En qué consiste, para que lo expliques a nuestra audiencia? ¿Por qué decían que no tenía estas facultades la jefa de gobierno para la creación de este consejo? Es muy sencillo. La jefa de gobierno es el poder ejecutivo de la ciudad. En nuestro país, la administración pública está dividida en 3 poderes. El poder ejecutivo, que es el que ostenta la señora Sheinbaum, es la cabeza de gobierno, es el poder que ejecuta. Pero tiene como contrapeso un poder legislativo, que es el Congreso de la ciudad, que es el que establece las leyes. Para poder hacer ese consejo que ella por decreto estableció, primero lo tiene que solicitar al Congreso de la Ciudad de México para que modifiquen la ley del registro civil y pueda existir un consejo con el nombre que quieran ponerle. Pero no puede decidirlo de mutuo propio, porque entonces está invadiendo y anulando el poder legislativo. Pero también hay un poder judicial que reside en los jueces, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de ahí se desprende toda la judicatura. También está ignorando este poder, porque actualmente la ley dice que si una persona quiere cambiar su personalidad, incluso su personalidad sexogenérica, lo puede hacer. O sea, no es que esté prohibido, pero tiene que ir a un procedimiento judicial, a un juicio, pues. Y en el juicio tiene que probar, bueno, tiene que cumplir varios requisitos. Primer requisito, tiene que ser mayor de edad. No puede aplicárselo a los niños porque los niños no tienen la capacidad de tomar una decisión de esa naturaleza. O sea que es incongruente. Tú no puedes pretender que los niños tengan un derecho que no pueden, como niños, ejercer. Y entonces los que solicitan el cambio no son los niños, son los papás de los niños. En realidad son los padres de esas parejas homosexuales. Claro. Entonces, la ley dice, tiene que haber
primero, mayoría de edad. Segundo, tiene que haber un dictamen médico, porque existen 1 en 1.000.000, pero existen personas que nacen con una situación física muy complicada. Nacen con cromosomas XY, lo que correspondería a un hombre, y sin embargo tienen órganos femeninos. Bueno, eso se puede obviamente atender y requiere cierto tratamiento quirúrgico y obviamente psicológico, etcétera. O viceversa, ¿no? Hay personas que nacen con los cromosomas XX, que sería el dado a una mujer, y sin embargo desarrollan algún tipo de órgano masculino. Y digo, es un caso en 1.000.000, o yo qué sé, sí han habido casos, no conozco aquí en la Ciudad de México, pero sí algunos en algunas partes del mundo, ¿no? Y ese tipo de personas que tienen este problema físico, pues se pueden ser atendidos para que puedan tener un acta de nacimiento que corresponda a su identidad sexogenérica biológica, es decir, porque tienen que tener un examen de ADN, etcétera, etcétera. También hay la posibilidad de que un adulto mayor de edad pueda decidir cambiar su sexualidad porque quiere ser gay o porque quiere ser mujer, etc. Y la ley le da la oportunidad porque es mayor de edad y puede tomar su determinación. Entonces, pero tiene siempre que haber un juicio en donde un juez de paz, un juez del registro civil, le otorga este privilegio. Entonces, no es que estén prohibidos, el problema es que está prohibido para menores de edad. Ese es el verdadero problema aquí de fondo. Entonces, por eso nosotros publicamos que la doctora Sheinbaum está atentando contra la niñez mexicana y que además no solo atenta contra la niñez, está atentando contra la esfera del poder judicial y la esfera del poder legislativo, porque está pasando por encima de ellas, de tal manera que de su propia iniciativa está estableciendo un consejo que tendría funciones administrativas, pero no judiciales, y que no tendría efecto. Es decir, este consejo no tendría facultades de derecho. Todos sus actos serían nulos. No podrían ordenarle a un juez, denle a esta pareja un cambio de sexo de Sí, Aaron. Y aquí en este aspecto que comentas, ¿hay alguna forma es decir, hay manera de impedir o de cancelar este consejo? O sea, se publicó en la Gaceta, según comentaban, ya se anunció como que se hizo oficial. ¿Hay manera de echar marcha atrás? Claro, por supuesto, y de hecho ya se van a tomar medidas porque el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, va a solicitar a la Suprema Corte de Justicia que anule la creación de este consejo. ¿Y hay acuerdo en el Congreso de Ciudad de México? No hay un acuerdo, pero hay una iniciativa, por supuesto. Ya se va a presentar una iniciativa. Se va a presentar una iniciativa, porque esto ocurrió, fíjate, lo anuncia el sábado, lo publica la Gaceta el martes, por cierto, eso también es muy interesante, la Gaceta oficial se publica todos los días, diariamente, y es un número, ¿verdad?, de 80 páginas, yo qué sé, porque vienen ahí todos los temas jurídicos que tienen que ver con el gobierno de la ciudad. Pero como se publicó el número del martes, hasta tengo el número, fue el número 426. Y no incluyeron este tema, no sé por qué razones no lo incluyeron, a lo mejor no lo tenían completo, por lo que tú quieras, gustes y mandes, no se publicó. El mismo día martes mandaron a hacer una edición complementaria y entonces donde aparece la resolución de la creación de este consejo. Este consejo aparece en el número 426 bis, una publicación adicional. Muy raro, muy raro. Total, todo al vapor, ¿no? Sí, lo publican en martes. Sí, imagínate, si lo anuncia el sábado
y el martes ya tienen un acto jurídico, pues o no trabajaron día y noche, o no sé cómo le hicieron, o ya lo tenían preparado, vete a saber, el caso es que lo publican el martes y el miércoles entró en vigor, sin ceremonia de por medio, sin ningún acto protocolario, simple y llanamente está hecho en la cabeza de la doctora Sheinbaum, está ya publicado, ya es un decreto, pero es un decreto que pasa por encima de la ley, pasa por encima vulnerando la división de poderes y por supuesto el Estado de Derecho. Sí, ahora, aquí Aaron, como representante de Iniciativa Ciudadana, para nuestra audiencia, ¿en qué forma consideras que este consejo y lo que se pretende hacer, de qué forma afecta a la familia o de qué forma afecta a los niños, dado que esta sería algo, digamos, sería como algo que van a buscar estas parejas homosexuales? La audiencia se puede preguntar en qué nos puede afectar eso a nosotros si ellos proceden de esa forma. Lamentablemente vivimos en una sociedad que cada día más vulnera los derechos humanos y eso no es un asunto menor. Por ejemplo, todos ustedes saben que aquí en la Ciudad de México ahorita hay un problema tremendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque un grupo de feministas, primero un grupo de víctimas fue a dialogar con la encargada, la presidente de la comisión, y como no les dieron solución, se amarraron a una silla, etcétera, y que se quedó una noche y al otro día estuvieron ahí discutiendo, pero es que el problema real, Sergio, es que no se atienden las injusticias que ocurren en México. Y eso dio pie a que un grupo de feministas, que también Sí. dicen que tienen demandas, etcétera, se apropiaran del edificio y ahora para sacarlas de ahí va a ser, no sé cómo lo van a hacer. En realidad es una situación tan confusa, tan compleja, pero es por la falta de legalidad. Hay un verdadero conflicto en nuestra nación. Tú sabes, este tiempo de pandemia, el incremento de violencia intrafamiliar ha crecido de una manera desmesurada. Y hay una razón, digo, no es solo que estés encerrado, no es solo que no puedas salir, no es solo que te desesperen los gritos de los niños y yo qué sé, no, es que son familias que están formadas de una manera insana. Con todo respeto digo esto y con mucho cuidado, porque por supuesto respetamos absolutamente las decisiones personales de cada persona y que los lleva a formar familias, pero las familias que no están bien fundamentadas, este tiempo ha sido un infierno. Y las familias sólidas, las familias que se aman, las familias que están bien fortalecidas, bien constituidas, para ellos, para nosotros ha sido un tiempo extraordinario, porque lo hemos pasado en familia, con nuestra familia, amándonos, estrechándonos, cuidándonos, atendiéndonos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero si la familia está mal formada, si la familia está descuidada, si en la familia no hay el cuidado que debe de haber, entonces todo el edificio se desmorona porque estamos desmoronando el cimiento. Si nosotros no tenemos niños sanos, van a crecer personas adultas que no son sanas. Tú sabes, por muchos años he dado conferencias en escuelas primarias, secundarias, y les he dicho a los padres de familia que cuando los niños no son educados para bien, entonces son educados para mal. Y cuando nuestros niños, si hoy son niños groseros, serán jóvenes groseros y adultos groseros. Si tenemos niños delincuentes, serán jóvenes delincuentes y adultos delincuentes. Si no formamos ciudadanos del modo correcto, lamentablemente el futuro de nuestra sociedad. Mira, lo que veo aquí, Aaron, es que creo que este consejo está poniendo en grave peligro a los niños que han sido dados en adopción, que ese sería otro tema de política pública, porque me pregunto qué clase de procedimiento se sigue por quienes entregan a los niños en adopción a estas parejas, porque sabemos que los niños son formados por la influencia de los padres. Y estas parejas pretenden ejercer una paternidad que no es saludable. Claro, así que creo que lo que más se atenta o está en peligro son estos niños que son inocentes, que son entregados a estas parejas y que desde luego van a ser confundidos
y va a ser pervertida su mente y su conciencia por lo que ellos piensan. Así que, como decías, finalmente los que van a buscar que los niños bajo su influencia cambien su identidad sexual y serán las parejas, no los niños. Un niño no tiene noción de esto. Un niño sabe que es niño o niña. Y lo que le va a confundir es que sus supuestos papás o mamás les digan lo contrario, ¿no crees? Fíjate, eso ocurrió, no tengo ahorita la fecha exacta, pero creo que ocurrió a fines del año pasado o principios de antes de la pandemia. Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia, ese es verdaderamente grave. Por ejemplo, una mujer se divorcia de su marido con quien ya procreó 2 hijos. Y se divorcia de su marido porque la mujer dice que ya no ama a los hombres, que no le gustan los hombres, porque está enamorada de una mujer. Y entonces es una mujer que ha cambiado su preferencia sexual, que no su identidad, su preferencia sexual, y ahora se autocomprende como lesbiana. Y entonces entra en una relación con otra mujer. Pero en el juicio se queda con los niños. El papá pierde la patria potestad y los niños quedan bajo la custodia de esta mujer que ahora lesbiana va a vivirse con otra mujer. Y entonces se casan. La Suprema Corte de Justicia determinó que en el caso de las parejas lesboparentales o las parejas homoparentales, la patria potestad pasa a la pareja Reciente. Sí. O sea que el padre pierde la patria potestad en este caso. El padre biológico o la madre biológica pierde la patria potestad. Es gravísimo, gravísimo. Y la Suprema Corte le está dando, dice el documento que hizo la resolución de la Corte, por convenir al sano desarrollo del menor. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe que eso va a convenir? Eso va a ser sano. ¿Dónde está no eso? Es sano. Es incomprensible que se tomen decisiones basadas en ideología. Exacto. Y esa es desgraciadamente la realidad que estamos enfrentando en México. Sí, creo que este consejo más bien obedece a la promoción de esta ideología de género. No, absolutamente. Ese es el trasfondo en realidad, ¿no? No el interés de proteger los derechos humanos de los niños. Aarón, se nos termina el tiempo y me gustaría continuáramos con este tema el próximo jueves, claro, porque creo que hay varios aspectos que no hubo tiempo ya de platicar aquí contigo, y me gustaría que les comentaras, yo quiero invitar a la audiencia a ver esta entrevista, porque fueron cuestionamientos fuertes a Claudia Sheinbaum, pero sobre todo fueron convincentes respecto al fuera de lugar de la creación de este consejo. Si puedes comentar dónde puede nuestra audiencia claro, seguir esta conferencia de prensa del día de hoy. En la página Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, ahí está la conferencia de prensa completa. Es una entrevista en la que estuvo el Frente Nacional por la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia, y estuvieron 4 legisladores, cada uno de ellos dando puntos de vista jurídicos y legislativos contundentes. O sea, no hay duda después de escucharlos, ni siquiera el camino legislativo que vamos a asumir. Precisamente por eso es que les decimos que se van a empezar a tomar medidas y vamos a ir hasta donde Dios nos permita, pero vaya, dentro de lo que cabe, hasta sus últimas consecuencias. Y quiero decirles que tampoco es una guerra sencilla. Ya hoy recibimos en Facebook, empezaron a bloquear nuestras publicaciones y ya están diciendo que que son, ¿cómo se llama? Publicaciones falsas y no sé qué. No. Lo que pasa es de que este gobierno está actuando de una manera dictatorial y es realmente penoso porque ellos prometieron otra cosa, pero están actuando de una manera que nos decepcionan profundamente. Ojalá que Dios nos ayude para poder defender la verdad con todas nuestras fuerzas y que el gobierno pueda abrir los ojos a la realidad de que atentar contra la familia es atentar contra el Estado. El país será tan fuerte como lo sean sus familias. Claro que sí. Creo que estaremos muy atentos, querido Aarón, a la estrategia que se tome. ¿Cómo no? Encantado. Pues sí, muchas gracias. Comentaba que un abrazo.
Te comentaba es que ahorita la señal se alentó aquí, pero te comentaba que estaremos muy atentos a la estrategia de iniciativa ciudadana y para poder participar, hacer un llamado a nuestra audiencia de participación. Así que estaremos ahí pendientes para que si tú en su página y por redes sociales anuncian alguna estrategia, pues la audiencia, las personas que siguen aquí y están informadas, puedan sumarse. Y rogarte, por favor, que nos ayudes. Ya le hemos hecho una invitación a nuestro querido amigo Sergio para que nos ayude en la promoción, en la creación y promoción de la Asociación de Padres de Familia en Querétaro. Este es un instrumento formidable, necesario, urgente, así que les estaremos invitando para darles algunos tips y puedan unirse a este gran esfuerzo nacional. Sí, qué bueno que lo comentas, quiero anunciarle a nuestra audiencia que aquí en el estado de Querétaro estamos ya dando pasos para una convocatoria que permita el inicio de un movimiento de padres de familia que quieran participar y quieran tener influencia y que la voz de los padres de familia sea escuchada por las autoridades, por los legisladores, por la opinión pública y como en este caso, como padres de familia podamos pronunciarnos en contra de estas políticas públicas que obedecen a ideología de género, cuando hay una agenda a favor de la familia que realmente se debe de atender y que no es suficiente lo que se está haciendo con los programas de gobierno. Bien, quisiera aquí saludar a la audiencia por si hay alguna pregunta para ti, mi querido Aarón. Entonces quiero saludar aquí a Linda Vázquez Luna, a Josefina Vázquez, a Hilda Sonia Antonio Hernández, Ramsaí Ram, Berito Soria, Andrea Águila, Claudia Paraguirre, Quique Camacho, saludos, Sonia López, saludos, Iván Ramírez, Anita Campuzano, Gabriela Salgado, Mónica Camacho, Ramsay Ram, dice, como siempre, desperdiciando el dinero en tonterías, dice, mientras a otros les es quitado. Sí, pronúnciense, yo les invito a que expresen su opinión, reaccionen a lo que se está comentando aquí en esta parte del foro que agenda a cargo del licenciado Aarón Lara. Moni Ortiz Montero, Adriana Campos, Marisela Miranda, Teresita de Jesús y Nora Latuada Navarro. Luz, saludos para Luz, Katy Rojo Mora, Lilia Cobos, Pedro Altamirano, Blanca Orquídea, Toñita Ayala, Gabriela Salgado, Jamie Vázquez, Ana Luisa Portilla, Toñita Ayala, dice, defenderemos a la familia, a los niños y jóvenes de estas aberrantes iniciativas, fuera la 4T, no queremos ideologías que dañen a los niños. Algo que hemos comentado aquí es la importancia que en este proceso ya electoral que arranca, tomemos en cuenta, audiencia, las propuestas que tienen los candidatos en relación a la familia y la vida. Creo que ya tenemos que orientar nuestro voto en esta elección de esa manera y no solamente irnos con la contienda electoral, ¿no? Como cristianos, como iglesias, claro, sino apoyar a candidatos que realmente representen nuestra manera de pensar y los intereses auténticos de la familia en México. Bien, ya no hay tiempo de continuar aquí con los saludos, pero te agradezco, mi querido Aarón. Vamos a continuar ahorita. Quiero, antes de que te retires, invitar a Juan Pablo Higuera que pueda presentarse aquí con nosotros, porque él es otro de nuestros invitados. Hola, Juan Pablo. Y muy bien, muchas gracias entonces, mi querido Aarón. Seguimos en contacto, dando la batalla por la familia y por la vida en México. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Y damos la bienvenida, querida audiencia, a Juan Pablo Higuera. Juan Pablo, que ha tenido la oportunidad de servir a la sociedad en San Juan del Río en el Instituto Municipal de la Familia y también ha sido impulsor de políticas a favor de la familia, lo cual es muy interesante, Juan Pablo. Por eso yo deseaba hacerte esta invitación para que nos acompañaras aquí en este foro. Y en principio me gustaría preguntarte si quieres hacer un comentario acerca de lo que hemos hablado hace unos momentos acerca de este consejo que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Quisieras comentar algo al respecto? No, bueno, primero que nada, muchas tardes, buenas tardes, muchas felicidades a Aarón
Muchas gracias por la invitación. Yo creo que eso es lo que nos ocupa, ¿no? Evidentemente siempre se va a estar trabajando en políticas públicas de ciertos grupos que pues, van en contra de la familia. Entonces, lo que nos queda es nosotros proponer. Y tenemos una gran ventaja, porque también en este tema de que están buscando de que la familia no solo sea la familia nuclear, ¿no? La que definitivamente no hay otra. O sea, la familia empieza entre hombre y mujer, que después hay muchas estructuras familiares. Es diferente a querer transgiversar lo que está pasando. Entonces tenemos que, bueno, evidentemente con los expertos como Aarón, de defender la niñez, porque si bien cada quien es libre de hacer lo que quiera, los niños tienen el derecho de también recibir una formación en los momentos adecuados y donde neurológicamente estén desarrollados para poder tomar, eso sí, su decisión más adelante. Sí es un tema que se nos viene muy complejo. Lo más complejo también es lo que quiere hacer el gobierno. Entonces yo creo que en los grupos que estamos cada quien tenemos que hacer esa unidad para que como padres objetores de conciencia podamos decirle al gobierno, a ver, los hijos los educo yo en base a principios, incluso me atrevería yo a decir, porque bueno, yo soy muy creyente, pero antropológicos, y decir, a ver, espérame, pues es que esto no es cuestión a veces incluso de religión, para mí sí, porque yo profeso una religión, pero antropológicamente, pues también podemos defenderlos. Entonces, pues sí, se nos viene un camino complejo y en donde pues agradecemos, ¿no?, las orientaciones como las que nos acaban de dar, pues para ir viendo y haciendo equipo, ¿no? Y cuando sepamos votar, pues votemos, porque a veces incluso en las votaciones que se hacen en las redes, pues como que decimos, lo vemos lejos, ¿no? Aquí no va a pasar, no va a ser, y sí necesitamos hacer una participación más fuerte para que vea el gobierno y diga, caray, me estoy metiendo con mucha gente. Sí, Juan Pablo. Antes de continuar, permíteme seguir saludando a nuestra audiencia que estamos transmitiendo a través de nuestra página oficial de Foro por la Defensa de la Familia. Les invito a audiencia que nos den un me gusta, un like, que compartan con esta transmisión con sus contactos, con sus amigos y generemos un movimiento poderoso a favor de la familia y de la vida. Entonces, quiero saludar también a Moni Ortiz Montero, que comenta, un decreto no puede estar por encima de nuestra Carta Magna, por cierto. Claudia Paraguirre comenta, pregunta, si los diputados aceptaran este consejo, ¿no estarían anulando su propio derecho porque pasó por encima de su autoridad? Nos hace reflexionar aquí, Claudia, con este comentario. Así es. Sería muy difícil, de verdad, apoyar la creación de este consejo y apoyar las facultades que extraconstitucionales que está usando aquí las facultades con las que se está extralimitando la jefa de gobierno. Vero Estrada, Ruth Paniagua, aquí está mi esposa, Erika Miranda, Andrés Pimentel, Ana María Flores, Vivi, saludos Vivis, qué bien, qué gusto que estén aquí con nosotros. Evelyn, saludos para la Ciudad de México, a toda nuestra audiencia en Ciudad de México, en San Juan del Río, Querétaro y aquí en Querétaro. Gracias por conectarse y estar aquí con nosotros. Roselín Vázquez, Josefina Vázquez, seguimos defendiendo a la familia, Dios pelea por nosotros, así es. Gabriela Salgado, Bella Creación, Mary Guzmán, Vero Estrada, saludos desde Querétaro, así es. Andrés Pimentel, saludos, Rosalba Guzmán. En un momento continuamos saludando y comentando lo que nos gustaría interactuar, Juan Pablo, que las personas puedan preguntar y también comentar sobre el tema que estamos tratando. Y precisamente tengo el gusto de conocer a Juan Pablo Higuera ya desde hace algunos años, y él hizo un diagnóstico muy interesante en un foro que se organizó con Carlos Hebreros en el Congreso del Estado de Querétaro. Presentaste tu ponencia con un diagnóstico que me gustó muchísimo sobre la condición de la familia. Y precisamente sobre este tema me gustaría preguntarte al respecto y seguir comentando, Juan Pablo, respecto a, me quedé pensando, ¿no?, que en este consejo comentábamos que está anunciando la creación Claudia Sheinbaum,
en este consejo realmente serían los adultos los que promoverían el cambio de identidad, como decía Aarón Lara, ante cambio de identidad legal, de niño a niña o de niña a niño, y con un nombre que no corresponde realmente a su verdadera identidad. Y, sabes, me preguntaba, no sé si sobre esto puedas comentar algo, este asunto de la adopción. Yo tuve una pareja, tengo una pareja de padres jóvenes, que fíjate que ellos finalmente acabaron adoptando 2 niños, pero para poder conseguirlo tuvieron que seguir un proceso muy largo de muchos requisitos. Veo que hay muchas restricciones, no sé si solo será aquí en Querétaro, pero sí vi que hay muy escrupuloso, pero en cambio escucho que hay parejas, como se dicen, homoparentales, que son homosexuales, que adoptan niños y que veo que tienen niños en adopción, Juan Pablo. ¿Tú sabes al respecto? ¿No será esto un motivo de una revisión de la política pública y que sea conveniente como hacer más severo, más estricto, más cuidadoso la selección para poder dar un niño en adopción? Porque definitivamente la otra pregunta sería, ¿por qué una pareja homosexual no sería una pareja saludable, no sería una paternidad saludable para los niños? Porque la verdad, esa paternidad es solamente legal, Juan Pablo, porque no hay una vocación de padres, ni son padres. Solamente legalmente consiguieron la adopción de un niño o de una niña a quienes ellos van a educar, y desde luego van a confundir, porque ellos les van a hacer creer que es perfectamente normal y van a normalizar esta ideología de género para los niños. ¿Tú tienes algún comentario al respecto a esta política de adopción? ¿Crees que sea conveniente poner ciertos candados o generar ahí una lucha ciudadana para proteger estos niños? Sí, definitivamente. Ahorita estamos también trabajando en eso, porque desgraciadamente los niños ahí pierden muchísimo sus derechos humanos. El grave problema para la adopción, el que yo he visto ya, digamos, en tierra, en la vida práctica, porque nosotros apoyamos una casa hogar que se dedica a velar y cuidar a niñas que pues, son violentadas sexualmente, que es un tema también gravísimo el que está sucediendo en nuestra sociedad. El primer gran problema es primero que los padres pierdan la patria potestad. Ese es uno de los graves problemas, porque el gobierno evidentemente no puede darle a nadie, a un niño sin la legalidad correcta. Entonces, ahí eso es lo que hace muy largos los procesos. Al hacer largo el proceso, ahí es donde estamos trabajando, porque los niños en verdad parecen animalitos que están en exhibición, porque van y les dicen, oye, a lo mejor te adoptan. Entonces ellos tienen su esperanza puesta en eso, tan solo de vivir después del grave calvario que vivieron. Pero entonces no hay la seguridad y los niños empiezan a sufrir muchísimas heridas emocionales porque no se va dando, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos que trabajar muchísimo con esos niños, porque sí, evidentemente lo han usado mucho políticamente para decir, mira, un homosexual se quiere más que los que están casados normalmente. Entonces, yo creo que para evitar este tema de la adopción, lo primero que tenemos que trabajar es que haya más padres responsables, para que haya menos niños en adopción. Eso sí, es verdad, Segundo, es verdad. yo creo que por ahí es donde está el mal, raíz, ¿no? Está la raíz, porque el niño tiene derecho a tener padres sí. y unos padres que sean responsables, ¿no? Y a lo mejor agilizar todo este tema legal. Y sí, evidentemente, hacer estudios más estrictos de manera psicológica y, bueno, en todas las áreas, antropológica, pedagógica, en fin. Eso es lo que estamos trabajando y tenemos que proponer junto con todos, ¿verdad? Yo estoy mucho en Red Familia, para que no suceda eso. Es en verdad lamentable. Yo he visto niñas, o sea, básicamente son la mayoría de las que estamos ahí en la casa hogar,
Y en verdad, de repente alguien, porque no falta, ¿no? O sea, en diciembre, oye, pues vamos a hacer una buena labor social, vamos a ver a los niños de la casa hogar. No tienen ni idea, ¿no? De cuando van y visitan la grave expectativa que tienen los hijos, y no ha faltado el que diga, ay, vente, yo te voy a adoptar. Y ver cómo se desgarran los niños cuando evidentemente eso no era cierto, pero la sociedad tiene esa situación psicológica, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en que eso no suceda para que los niños, primero que nada, tengan este derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, antes de pensar en adoptarlos. Y sí poner reglas más estrictas para que se sometan a exámenes los padres, porque no falta, es increíble. Hay dos graves problemas, híjole, se nos va a acabar el tiempo. Hay dos graves problemas fundamentales. Cuando tú hablas de adopción y dices, oye, pues es que, ¿cómo es posible que tanta gente esté abortando a sus hijos? ¿Por qué no darle esos niños en adopción como si estuvieran en un aparador? O sea, lo dicen Y es tan muy fácil. triste. Es tristísimo. Y por el otro lado, no es que se llevan muy bien las parejas homosexuales. ¿Qué tenemos que hacer? Estudios fundamentados de manera científica para ver cuál es la relación. Si evidentemente en una relación de pareja, de hombre y mujer, tenemos ciertos problemas que tenemos que ir limando para que después nos convirtamos en unos buenos padres de familia, evidentemente, ¿cómo podremos esperar que alguien, por decir que se quieren o por decir que se aman, va implícito el que van a tener la capacidad para educar a un hijo? Van a tener implícito el poder amarlo, van a poder tener implícito en que tengan patrones. Esto es bien importante y de repente no quieren verlo el gobierno, ¿no? Dicen, no, es que tú no tienes por qué decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Pues claro que tenemos que decirlo. Y si quieres, les damos las otras 54 preferencias sexuales. Ahí viene otro punto importante. Tenemos que trabajar mucho en que la gente entienda que solamente hay dos sexos, hombre o mujer, y que tienes todas las preferencias sexuales, eso es diferente. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso para que el niño, en una formación antropológica natural, pueda decidir libremente alrededor de los 21 años, que es cuando ya todo su sistema neuronal se ha madurado, qué preferencia sexual quiere. Yo creo que también ahí nos hemos visto lentos en sacar esos estudios, porque sí, antes eran los lesbis y gays, y ahorita es LGBT y todos los que quieras. Entonces, ¿cómo es posible que ayer te sentías gay y pasado mañana transvesti y después transexual y cada día según te sientas vas a ir cambiando, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar más sin ofender en decir las realidades, porque dicen, bueno, es que cada quien su vida, es que tú no tienes por qué meterte, tienen derecho a hacerlo. Claro que tienen derecho a amarse, claro que cada quien es libre de hacer lo que quiere en su cama, pero tú, en tu individualidad, en tu forma de ser, pero no metas a un niño. Ese niño tiene derecho de saber qué es, en este caso de manera científica, ver que él es un hombre que a lo mejor pueda tener algunas preferencias y que decida cuando tenga una capacidad neurológica adecuada. Sí. Entonces, sí está muy interesante. Sí, Juan Pablo, en esta última semana escuché informaciones acerca de que ya está surgiendo en México un movimiento de pedofilia que está solicitando que se legalice su derecho como preferencia sexual. Imagínense nada más qué grave perversión de poder tener un derecho como preferencia sexual para, pues, que sería en realidad un abuso, abusar sexualmente de los niños. Y creo que es conveniente comentar esto a nuestra audiencia porque como pueden ver, el hablar de esta forma como una preferencia sexual es un argumento engañoso que solamente quiere legitimar algo que va contra la naturaleza, el diseño de Dios en la creación del hombre y la mujer. Y es que no es una preferencia, no es como que a mí me gusta el cabello largo o corto, o me gusta, no es como la moda cambiar de ropa, no es una preferencia. Entonces quiero que vean
el peligro ya que ya vamos a enfrentar, y es que ya está surgiendo en México ya un movimiento de pedofilia, de que está diciendo, así como hay quienes promueven su derecho de preferencia sexual de hombre con hombre, mujer con mujer, también nosotros tenemos ese derecho de preferencia, imagínense. Entonces, esto habla de que esto ya abrió la puerta y que veremos en México librar una batalla a favor de la familia en contra, es decir, para protegerla de estas perversiones, porque una perversión se refiere, uso la palabra perversión, porque la palabra perversión se refiere a desviar algo de su diseño y su propósito original. Y este no es el diseño de la naturaleza humana o la creación, lo que Dios realmente hizo. Entonces, me parece que es muy importante alertarnos porque esto que está ocurriendo en la Ciudad de México va a trascender. Muchos pensarán, bueno, esto nada más ellos son los que están en un problema, pero esto puede trascender, ¿no, Juan Pablo? La pregunta aquí sería, ahora, es, bueno, ¿por qué no podemos considerar que una pareja, como le llaman homoparental, porque una pareja de esta condición no tiene la facultad para poder educar saludablemente a un niño o a una niña? ¿Por qué nosotros no estaríamos de acuerdo en eso? ¿Tú qué piensas? Definitivamente, desde el punto de vista antropológico, o sea, un niño tiene derecho a que tenga una identidad masculina, igual una niña. Entonces, eso para mí es la clave, pero más en el fondo yo creo que la clave está en nuestras familias, que no lo veamos tan natural. Ahorita que hablabas de todo este tema de la pedofilia, desgraciadamente viene muy fuerte. ¿Por qué? Porque México es el país de mayor tráfico sexual infantil. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Legalizarlo. Es cierto. Entonces, y que tú lo veas normal y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque es normal que el niño pues, pueda ser gay y le pueda gustar el hombre y tiene su corazoncito. ¿Y por qué no lo ves así? Tenemos que trabajar mucho todos los que trabajamos en grupos religiosos en decir lo que es y que ellos vean, ¿no? El por qué no podemos tener relaciones fuera del matrimonio. Ah, bueno, pues porque estás fallando un mandamiento y analízalo y velo. Entonces, ¿hacia dónde te está llevando eso? ¿A tener un mayor crecimiento o un peor crecimiento? Porque a veces pensamos que los mandamientos son situaciones históricas, son situaciones que no están de moda y sin embargo son tan actuales como toda la vida, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho en no normalizar lo anormal que quieren que veamos. Entonces sí tenemos que luchar mucho. Justamente ahí en el Congreso, antes de aquel foro, fuimos todo un grupo de líderes a favor de la familia y la vida a ver a los diputados porque querían legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces les dijimos, mira, aquí el problema no es el que lo legalizas, el problema es que esto después se va a ir cambiando. ¿Qué va a pasar si ahorita tú me dices que es normal? Para mí no es normal, es libre. Y eso es lo que tenemos que trabajar mucho. Que entiendas que si una persona es libre de hacer lo que quiera en su cama, pero no es normal desde un punto de vista incluso biológico. No es saludable, no es sano. No es sano. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tu hija o tu hijo de repente llegue un patán y la viole? Pues yo no lo voy a poder demandar por violación porque con estas leyes van a decir es que ella tenía las ganas y recibió los estímulos y tenía que explorar sus sensaciones y pues yo me ofrecía a enseñarle esas sensaciones que evidentemente pues, son normales en las personas. Pero pues si se lastimó, pues no fue mi culpa, ¿no? Fue parte del acto sexual. Entonces, sí es en verdad grave, en verdad muy, muy grave, me atrevería a decir. En Querétaro, en México, el semáforo de las violaciones se ha incrementado notablemente. Ah, y, sí. y incrementa todavía con la pandemia.
Entonces tenemos que trabajar muchísimo en educación sexual. Yo creo que como el aborto a lo mejor no lo vamos a impedir, pero sí podemos impedir cuando formemos a las personas de la gravedad de un aborto. No podemos impedir la pedofilia, pero sí podemos prevenirla y formar a nuestros hijos para que eso no suceda y defender a los que están siendo violentados, porque vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos niños de estos en estas situaciones de repente los adoptaron con un buen fin y sin embargo no era el fin correcto, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Michael Jackson. Bueno, en fin, hay cantidad de ejemplos que son dolorosos. Yo creo que sí duelen y que tenemos que luchar para que esos que no tienen voz la tengan y decir las cosas como son, sin miedo, sin temer a decir que el gobierno diga, es que ya todo el mundo es libre. Sí, sí son libres, pero tenemos que hacer un frente fuerte, tenemos que hacer grupos fuertes para que nos unamos a seguir defendiendo la familia y la vida, que es algo que nos ha costado muchísimo trabajo, porque dicen, oye, ¿por qué crear, por ejemplo, la importancia de los institutos? Pues es porque son lugares de investigación, de estudio, de propuesta, porque nadie sabe, sabiendo formar algo tan importante como es un ser humano. O sea, podemos decir que soy mecánico y me arreglo un carro, pero lo peor que pueda pasar es que se descomponga un poco más adelante. Pero si tú no formas bien a una persona, las consecuencias van a ser muchísimo más graves. ¿Por qué el DIF que ya está? Bueno, el DIF es realmente asistencial, entonces el DIF no está dentro de sus facultades empezar a estudiar de manera antropológica, pedagógica, de manera interdisciplinaria lo que somos como personas. Entonces, sí, yo me atrevo a ir a toda la auditoría a decirles, hay que hablar fuerte, hay que decir las cosas como son sin violentar al otro, con la palabra de Dios y evidentemente con las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado? No fornicarás, así de simple. ¿Y qué es fornicar? Hacer una relación sexual fuera del matrimonio, con quien quieras. Entonces, que se quede muy claro, ¿cuál es el pecado? No es pecado que dos hombres se quieran, pues claro que no, todos nos podemos querer. El pecado son sus actividades sexuales que están haciendo fuera del matrimonio. Sí, Entonces, sí, pensaba yo ahorita que te escuchaba sobre cómo inició este movimiento LGBTI exigiendo derechos de legalizar las uniones homosexuales. Fíjense cómo de aquí esto trasciende ya la sociedad porque la legalización de estas uniones, lo que hacen ahora, ya están haciendo el siguiente movimiento que es exigir derechos de paternidad. Porque mira, veo aquí una contradicción terrible con esto que promueve este movimiento, con estos derechos que promueve, y es que fíjate, observen, quieren ellos adoptar niños que parejas homosexuales no podrían tener. Es decir, un hombre y mujer no podrían concebir y tener hijos. Pero entonces quieren derechos y quieren promover que estos derechos tengan efecto legal, pero resulta que para poder tener hijos tendrían que ser niños nacidos de familias y matrimonios tradicionales. Entonces, lo que me hace pensar esto es cómo esta legalización de esta unión ahora ya lleva al siguiente nivel, que es ahora tener derechos legales para exigir o pedir o solicitar la adopción de niños. Y veo el peligro de estos niños que no tienen padres o familia, el peligro en que se encuentran de ser educados en estas condiciones, ¿no? fíjate que incluso para mí ya irían en el tercer nivel, porque desgraciadamente, desde el punto de vista evidentemente teológico, la fecundación in vitro es no algo muy bueno, porque para que concibas un bebé tienes que fecundar 3 o 4 y irlos metiendo, el que se va muriendo, bueno, pues ya mala suerte, y con otro y con otro. Desgraciadamente lo que está sucediendo, sobre todo en las mujeres lesbis, que ellas se fertilizan, entonces tienen un hijo, van y lo registran como madre soltera. Sí, claro, ellas podrían hacer eso. Es verdad. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que, insisto, seguir trabajando es en la importancia de que
los padres sean responsables y que evidentemente te quieres casar, bueno, vamos a hacer todo un estudio para ver que realmente cumples la normatividad. O sea, ¿a qué voy? Tú para ser doctor tienes que pasar todo un examen antes de que me operes, porque estoy poniendo tu vida en mis manos, mi vida en tus manos. Pero ¿qué pasa a un hijo? Pues a ese hijo también estás poniendo su vida, su formación en las manos de los padres. Entonces yo creo que el trabajar más en paternidad responsable nos Sí. pudiera evitar mucho todo esto. Sí, claro, y creo, Juan Pablo, que este llamado que haces para que haya una paternidad responsable y que como padres de familia nos informemos y nos capacitemos adecuadamente, porque se está librando una batalla ideológica que puede causar mucho daño a esta nueva generación de niños y jóvenes. Se necesitan padres bien informados, con principios y valores para educar a sus hijos en casa, porque lo que en esta plática podemos ver como una conclusión es que este no es un problema o no es una problemática social que se limita a estas parejas homosexuales que quieren adoptar niños. Esto está afectando ya toda la sociedad. Entonces, para nuestra audiencia, los que piensan que ellos no están involucrados, todos estamos siendo involucrados en una sociedad donde estos movimientos de ideología de género sí están buscando avanzar de esta manera y normalizar una forma de vida que lamentablemente sí daña a la familia. No es únicamente ejercer un derecho de preferencia o vivir en privado como les parezca bien, sino sí ya afecta a la sociedad entera. Porque aquí ya estamos viendo la forma en que la conciencia y la mente de los niños puede ser afectada. Y tomemos en cuenta ahorita, Juan Pablo, los nuevos contenidos educativos que están introduciendo enseñanzas malsanas sobre sexualidad que no le corresponde al Estado, ni al gobierno, ni a la educación pública promover. Ese es un trabajo en casa. Y el Estado, como ha dicho la secretaria Olga Sánchez Cordero, no tiene derecho a educar a nuestros hijos, porque ella ha dicho que ella se va a la tumba, no se va a ir a la tumba sin conseguir, por ejemplo, el aborto, la legalización del aborto y con ello toda una agenda de ideología de género. Entonces, aquí el asunto es que ya las políticas públicas están trascendiendo a la vida familiar y queriendo regir la vida familiar y la mentalidad de los niños y jóvenes. Así que esta es una batalla que nos concierne a todos y como bien dices, necesitamos ejercer una paternidad responsable para dar a nuestros hijos un futuro realmente sano, saludable y que pues ellos puedan crecer en una atmósfera que les dé la oportunidad de disfrutar la vida y de triunfar en la vida, Juan Pablo. Así es. Permíteme, me gustaría antes de despedirnos continuar saludando a nuestra audiencia. Vivis, que nos comenta aquí la conferencia de prensa que comenta el licenciado Aarón Lara, nos hizo favor aquí en esta transmisión, Vivis, de compartir el link para que ustedes, nuestra audiencia, que quieran seguir esta conferencia del día de hoy, lo puedan hacer. Andrés Pimentel, desde Parral, Chihuahua, saludos hasta Chihuahua, hasta Parral, Chihuahua. Vero Estrada, con nuestros niños no se metan, no nos van a detener en esta lucha, no queremos políticas perversas. Luz, gracias. Sonia López, llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde. Y menciona un comentario de Chesterton. Muy bien, querida audiencia, vamos a irnos el día de hoy. Solamente quería hacer un comentario final que ya no tuvimos oportunidad aquí con Juan Pablo Higuera, y es con respecto a la creación de este consejo y de una clínica que estaría dando facilidades, imaginen ustedes, supuestamente a los niños de elegir un cambio de sexualidad. Imagínense lo que sería. Un niño no va a pedir eso. Un niño no va a pedir eso. Un niño puede ser confundido y mal orientado por alguien que le haga creer que eso es bueno para él y eso es normal. Un niño no va a pedir un cambio de sexo. Y si hubiera casos de niños que están confundidos con su identidad, bueno, también sabemos que es parte del proceso de maduración en el desarrollo humano,
puede haber niños o jovencitos que en algún momento entren en una crisis de identidad. Sabemos que esta es una de las problemáticas que podemos enfrentar como padres de familia. Sin embargo, solamente se trata de orientar adecuadamente y de ofrecer a nuestros niños y jovencitos y jóvenes los fundamentos por los cuales ellos no pueden dudar de su identidad, porque un niño es niño y una niña es niña. Y entonces, aquí el asunto es de que ni siquiera una operación puede cambiar el género. Es decir, aunque un hombre se opere para tener el cuerpo de una mujer, seguirá siendo hombre, porque él nació hombre y su naturaleza es de hombre. Y lo mismo una mujer, aunque es más difícil en el caso de una mujer, ¿verdad? Pero finalmente una operación, una cirugía en los órganos sexuales no cambia la identidad de las personas. Así que quiero nuevamente mencionar un principio que nos sirve para poder en esto educar a nuestros niños y jovencitos y jóvenes en identidad. Y eso es lo importante de nosotros que somos creyentes como cristianos en las iglesias, que disfrutamos de la luz, de la verdad, de la palabra de Dios. Y ahí tenemos todo un fundamento, una filosofía y un estilo de vida para nosotros poder criar y educar con éxito a nuestros niños, a nuestros hijos. Y una escritura que quiero terminar mencionando en el día de hoy es en Salmo 139:13. Quiero leerles esta versión, la nueva versión de traducción viviente. Me gustó muchísimo cómo habla de identidad, porque cuando hablamos de identidad, esta identidad también tiene que ver con el cuerpo, desde luego, porque el ser humano es completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces sabemos que el cuerpo también nos identifica, nuestro cuerpo como hombre y como mujer nos identifica quién realmente somos. Dice Salmo 139:13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Así de esta manera está alabando a Dios el salmista. Este Salmo 139:13 atribuido a David, el rey David, declara, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Entonces aquí hay un principio básico, universal, contundente, y es que una persona finalmente tiene su existencia en Dios. Y es por el diseño de Dios de haber creado hombre y mujer quien se atribuye, por tanto, ser el autor de la vida y quien ha diseñado el cuerpo del hombre y la mujer. Así que nadie puede cambiar su identidad alterando su cuerpo. Es lo que nos dice aquí la Biblia. Nos dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Hablando de la complejidad del cuerpo humano, la increíble diseño del cuerpo humano, de los ojos, del cerebro, en fin, todo el cuerpo es una maravilla. Que los especialistas dicen es incomparable el cuerpo humano. No hay máquina ni tecnología que pueda llegar a la complejidad y naturaleza del cuerpo humano. Tan solo las cámaras, está comprobado. Las cámaras de más avanzada tecnología jamás podrán hacer lo que hace el ojo humano. Así que dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Así que aquí habla precisamente desde el vientre, desde el momento de la concepción, que como el ser humano ya tiene existencia desde el momento de la concepción y es una existencia integral y completa, desde que el ser humano es formado, desde el vientre de su madre y al nacer ya tiene toda su identidad y toda su personalidad determinada, formada. Entonces, ni siquiera lo que dice la ideología de género, que con el tiempo los niños y las niñas necesitarán estar informados para determinar cuál es su identidad. Si son niños y niñas es completamente absurdo y va en contra de la naturaleza. Es como decir, por dar un ejemplo, pero esto sí lo van a aceptar ustedes, que un perro no es un perro hasta que más adelante el perro se convenza de que es perro y no es gato. Imagínense ustedes, es absurdo. Nunca veremos en la creación un perro convertirse en gato, ni un elefante en delfín, porque la Biblia dice que en la creación
Dios estableció un género y puso un límite en la creación para determinar las características que definirían el género de cada animal, de cada planta y por tanto también del ser humano, hombre y mujer. Bien, pues muchas gracias, audiencia. Nos despedimos el día de hoy. Sigan conectados. Les invitamos a estar atentos a esta convocatoria que vamos a hacer aquí en el estado de Querétaro por organizar un movimiento de padres de familia aquí en Querétaro, en todo el área metropolitana, así como San Juan del Río. Y yo les invito también para que visiten en otras entidades del país la página de la Alianza Nacional de Padres de Familia, donde tú también, si quieres participar, únete a una asociación o organización de padres de familia donde tú vives. Espero tener la próxima semana como invitado de este foro precisamente al presidente actual de la Asociación de Padres de Familia en la Ciudad de México, que también nos estará comentando al respecto. Y bueno, yo les invito para que se contacten de esta manera y participemos y juntos generemos un gran movimiento que tenga influencia en el gobierno, en la legislación y también en nuestra sociedad. Sigan conectados.